que, digamos, tienen injerencia de manera directa o indirecta con el mar. Entonces, para hablar ya como el tema que nos trae hoy a colación, en particular, el ODS 14 busca conservar y utilizar de una manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible de estos ambientes. En particular, la ONU proclamó el periodo del 2021 al 2030 como la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. Nosotros, por ser particularmente, digamos, un grupo que trabaja en desarrollo tecnológico, en investigación, nos hemos enfocado particularmente en el target 14A del ODS 14. Este target, ¿qué busca? Entonces busca principalmente desarrollar capacidades de investigación, transferir y apropiar herramientas tecnológicas para el estudio del mar, mejorar la contribución de los servicios ecosistémicos, empoderar las comunidades a través del conocimiento, la educación y la comunicación, y impulsar estrategias para apoyar el desarrollo potencial de la economía azul. Entonces, básicamente lo que hoy les voy a mostrar se basa en estos principios y cómo nosotros con diferentes acciones estamos aportando en particular a este target. Colombia, como ustedes saben, tiene casi un 50% de territorio marino. De ese 50%, de ese casi 50%, el 28.46% lo tenemos en el Mar Caribe y el 16.40% en el Pacífico. En Colombia se prospecta y tenemos muchas actividades que están desarrolladas con el tráfico marino, la industria de los hidrocarburos. Hay ciertas, digamos, regiones todavía del Pacífico que presentan pesca industrial. La pesca artesanal es de gran importancia en el país porque sostiene la seguridad alimentaria de comunidades vulnerables costeras. También hay una infraestructura grande y en planeación de rutas de cables submarinos de alta potencia y también de fibra óptica, es decir, todo el Internet también viaja por el mar. Todas las posibles, digamos, rutas o nuevas oportunidades que se están empezando a planear con la energía costa afuera. Un gran interrogante que tenemos todavía, pero que cada vez se acerca más, ya que Jamaica está empezando a hacer unos acuerdos para desarrollar minería profunda y básicamente también todo lo que está relacionado con el turismo. Entonces, dentro de este contexto, ¿cierto? Se ha impulsado una economía azul que generalmente se está basando en mantener y proteger, restaurar los ecosistemas, la productividad, la biodiversidad, la resiliencia, como factores fundamentales en los valores ecosistémicos y en el capital natural sobre los cuales depende la prosperidad de muchas regiones y sobre todo en nuestro país, que es un país bioceánico. Esta economía azul está basada, ¿cierto?, en energías más limpias, energías renovables, con materiales, ¿cierto?, digamos, de todo lo que es la economía circular, para asegurar una economía y una sociedad, digamos, estable sobre el tiempo, que permita manejar, digamos, esos límites planetarios y no, digamos, de poderlo hacer de una manera más sostenible. También proporcionar unos digamos, beneficios económicos y sociales para las generaciones actuales y las venideras, contribuyendo así con la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza, todo, digamos, los incomes, las entradas de las pequeñas empresas o de las pequeñas cadenas de valor, la equidad y la política y estabilidad social. Para llegar a esto, en términos de una economía azul, nosotros necesitamos impulsar esas actividades de investigación en el país. Esas investigaciones, ¿cierto?, se basan principalmente en el uso, aplicación y apropiación de tecnologías modernas para poder hacer unas exploraciones oceánicas. ¿En qué se basa fundamentalmente esta instrumentación? Entonces, aquí en la imagen ustedes pueden ver, tenemos unos buques de investigación, la Armada, digamos, cada vez ha fortalecido
su capacidad instalada en términos de tecnología, instrumentación, sensores, el uso de satélites, el uso de drones, el uso de vehículos autónomos no tripulados que pueden o no estar conectados directamente desde el barco por este cable umbilical que ven ustedes acá como el ROV, o con vehículos que simplemente son AUVs, que son vehículos autónomos que salen a la superficie, toman la señal de los satélites, vuelven y se sumergen, hacen su ruta exploratoria, salen a la superficie, envían los datos, vuelven y se sumergen, y así sucesivamente vamos, digamos, mapeando el fondo del mar. Para poder llegar a esto, nosotros hemos implementado una agenda de colaboración. Esa agenda de colaboración inicialmente empieza por identificar cuáles son esos socios, digamos, con los que podemos tener una transferencia tecnológica, una transferencia e intercambio de conocimiento, y que posteriormente nos permita analizar esos actores, cuáles son los stakeholders con los que queremos trabajar, para posteriormente poder colectar datos, identificar los vacíos en la información, motivar a esos actores a que hagan parte de una toma de decisiones participativa e informada, con la cual poder conjuntamente visionar un problema, plantear una solución, dar una evaluación a esa posible, digamos, solución que se ha implementado, dar nuevamente una implementación a esa solución que se escoja, y posteriormente tener una estrategia de comunicación y divulgación. Entonces, para empezar, yo voy a hacer un recuento de los proyectos en los que hemos venido trabajando. Yo regresé a Colombia en el 2003 y digamos que yo hago parte del programa de robótica submarina, que es un programa que viene, digamos, operando en la Universidad Pontificia Bolivariana desde el 2005. Ese proyecto en particular fue financiado por Ecopetrol a través de Colciencias, hoy MinCiencias, y a partir, digamos, de esa proyección, el proyecto desarrolló un vehículo subacuático no tripulado, que más adelante lo veremos en la presentación, que se llama el Pionero 500. ¿Por qué 500? Pues porque va hasta 500 metros de profundidad. En la última etapa, digamos, del proyecto, de la primera etapa del programa, yo regresé a Colombia y pues encontré, digamos, una oportunidad para ir más allá del desarrollo tecnológico y, digamos, empezar un proceso ya de aplicación de estas metodologías. Entonces, el primer proyecto que tuvimos es un proyecto financiado por Newton Caldas, con colaboración de el Royal Academy of Engineering de Inglaterra, Ecopetrol y la Agencia Nacional de el ANDI, ¿no? La Agencia Nacional de Industriales. Entonces, este proyecto se denominó el desarrollo de una tecnología para basar una metodología para la caracterización de ecosistemas acuáticos como unas herramientas que sean útiles para la planificación espacial marina y tener decisiones informadas en las áreas marinas de Colombia. ¿Qué es la planificación espacial marina? La planificación espacial marina es algo así como el POT, ¿sí? Como el plan de ordenamiento territorial. Es decir, es como básicamente es ordenar las diferentes actividades que ocurren en el mar de una manera participativa e incluyente con todos aquellos actores que hacen parte, digamos, del uso de ese territorio. Para este proyecto colaboramos específicamente con la Universidad Nacional, con Ecopetrol, con DIMAR, con Parques Nacionales Naturales, y nuestro socio británico es la Universidad de Newcastle. Entonces, ¿qué hicimos en este proyecto? Entonces, el objetivo general es desarrollar ese marco de referencia que integre herramientas modernas y métodos que sean útiles para la caracterización de los ecosistemas marinos, con los cuales poder fortalecer los procesos de toma de decisiones, aportando así al alcance de los ODS, en particular a la meta 14. Específicamente, ¿qué queríamos hacer? Queríamos certificar y caracterizar la diversidad biológica y la morfología del fondo de los ambientes utilizando tecnologías innovadoras como ROVs, que ya les expliqué cuáles son estos vehículos, cámaras de video, instrumentación geofísica, aplicar técnicas de modelado de distribución de especies para identificar nuevas áreas de alta diversidad, posibles hotspots,
aportar información para el proceso de evaluaciones de riesgo e impactos potenciales de diferentes actividades marítimas, como las actividades pesqueras, actividades recreativas, la industria del transporte, la industria offshore, explorar algunas metodologías establecidas en otros países y que puedan ser utilizadas o apropiadas en Colombia y proporcionar metodologías que puedan ser útiles para los procesos de mitigación y de monitoreo. Entonces, aquí yo les muestro a la izquierda una gráfica que es, digamos, el marco metodológico que nosotros hemos estado siguiendo, que salió publicado por Mazor y colaboradores en el 2014. Generalmente, ¿qué se hace? Nosotros primero, ¿cierto? Debemos ubicar el territorio espacialmente en dónde estamos, cuál es el área y la zona a trabajar. Una vez tenemos ese primer paso, esa configuración espacial, pasamos, ¿cierto?, a colectar la información, a colectar los datos. Colectamos datos de biodiversidad y de oceanografía, datos de, digamos, todos los procesos físico, bióticos y abióticos que existen dentro del área de configuración espacial que estamos estudiando. Configuramos y consideramos los otros usuarios que hacen parte, digamos, uso de este territorio. Vamos luego a detectar esas posibles amenazas a la biodiversidad y pasamos a un paso 3, es donde efectivamente definimos esas zonas para el área de estudio y miramos qué posibilidad hay de minimizar los conflictos entre las actividades. El cuarto paso es definir esos objetivos de biodiversidad y económicos para lograr encontrar, digamos, un punto intermedio donde ambas actividades, la conservación, pero también el desarrollo, se pueda realizar de una manera sostenible. Posteriormente utilizamos herramientas de tomas de decisiones o de soporte de decisión. Aquí, por ejemplo, la explicación es una que es muy común para zonas marinas que se llama Marshall. En un sexto paso, evaluamos efectivamente las actividades de compensación con otras actividades económicas para tener finalmente un resultado de una planificación que integra los objetivos de conservación, evitando las amenazas, pero que también tiene y puede mantener esas metas económicas. El paso 7 es regresar con diferentes objetivos, datos o zonas cuando efectivamente vemos que la zona exploratoria es una zona que efectivamente puede ser, digamos, importante en términos de conservación y que podamos, por ejemplo, decir que no es la zona más adecuada para realizar X o Y actividad. En las imágenes, entonces, les muestro una primera aproximación que se hizo en el Parque Corales de Profundidad. Este es Pionero 500, este es el ROV desarrollado en el marco del programa de robótica submarina. Aquí vemos cómo se está desplegando el ROV desde el ARC Roncador, que es uno de los buques, digamos, nuevos de investigación que tienen todo el estado de arte, digamos, de la tecnología. Y también utilizamos un ROV comercial que se llama Falcon, de una empresa que se llama Subsea. Entonces, volviendo a esos pasos, ¿cierto?, metodológicos, en este paso 2 tenemos este paso de la colección de los datos, donde colectamos la información, hacemos unos modelos de distribución y mapeo de esos hábitats, los caracterizamos desde el punto de vista biológico, geomorfológico y oceanográfico. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, en términos de la percepción remota como tal, la percepción remota es aquellos procesos en los que el muestreo no tiene un contacto directo con el fondo, con el ambiente. Esto quiere decir que nosotros no colectamos información biológica, es decir, nosotros no tomamos muestras ni de los corales, ni tomamos muestras para llevarnos al laboratorio. Esto pues de pronto se puede hacer en caso de que encontremos una especie que es una especie que no podemos identificar, entonces que es importante conocer, digamos, si es una especie nueva, pero pues hasta la fecha todavía, digamos, no hemos encontrado nada nuevo, entonces todo lo hacemos a través de percepción remota, que quiere decir a través de imágenes, que esas imágenes pueden ser acústicas y o ópticas.
Entonces, la batimetría multihaz es una de nuestras, digamos, herramientas principales. ¿Cómo funciona la batimetría? Es como una ecosonda. Entonces, básicamente, digamos, en vez de tener una sola sonda, tenemos múltiples sondas que mandan un sonido, como se ve acá en la figura del medio, en la parte baja, en la parte moradita, lo que hacemos es esa ecosonda manda un sonido, ¿cierto? Que viaja por la columna de agua. Entonces, cuando esos varios beams, esas varias sondas que tiene la ecosonda multihaz, la batimetría, ¿cierto? Lo que hace es colectar la información del fondo para proporcionarnos información de la geomorfología. Entonces, ¿qué hace? Podemos determinar cuál es la geoforma del fondo, cuál es la profundidad, pero también hay otra herramienta asociada a esta batimetría que se llama el backscatter o la retrodispersión, que es la que vemos en el cuadrito izquierdo, en la parte inferior izquierda de la imagen del centro. Ese backscatter lo que nos hace es darnos una idea más concreta de qué tipo de fondo es, si es roca, si es arcilla, si es limo. Esto, digamos, para colectar la información en términos morfosedimentarios del fondo. Posteriormente, utilizamos herramientas tecnológicas como los ADCPs o los CTDs, que pueden también estar, digamos, desplegados en una roseta. Una roseta ya es un instrumento mucho más robusto, que tiene muchas más botellas, y esas botellas se pueden ir abriendo a medida que vamos bajando a la columna de agua a diferentes profundidades, y tú le das la orden a qué profundidad quieres que cada una de esas botellas colecte una muestra. Finalmente terminamos con una información que es la información final, la información visual para confirmar el terreno. Esta información visual de la confirmación del terreno es la que nos permite conocer las especies y la diversidad asociada a esa geoforma. Esa información visual o confirmación del terreno se realiza con los ROVs o los AVs. Entonces, como resultado, inicialmente tenemos una generación de la cartografía temática. Aquí les muestro un ejemplo de esa zonificación o la zonación de la geomorfología de un espacio. Este ejemplo es un bajo que se llama Octubre Rojo, que está en las inmediaciones de Cartagena, hace parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario. Entonces, inicialmente en esta imagen lo que vemos es la profundidad. Cómo está la profundidad, entonces en morado están las zonas que son más profundas, los azules, ¿cierto? Nos van mostrando esos cambios, digamos, en la profundidad asociada al espacio que estamos muestreando. Luego aquí tenemos el backscatter, que es la información que yo les cuento que nos permite determinar qué de esto es arena, qué de esto es arcilla, qué de esto es corales, qué de esto, ¿cierto? La resolución, digamos, de la información va a depender de la distancia en la que el muestreo se diseñe entre un transecto y otro. Eso quiere decir qué tantos el haz de la ecosonda va, digamos, a hacer el barrido del fondo y cómo nosotros sobrelapamos un transecto con otro para poder tener una cobertura total del área. En este ejemplo en particular, la resolución del píxel es de 3 metros. En este ejemplo, ya lo que podemos ver es cómo se encuentra la rugosidad de ese espacio. En la ecología, la rugosidad y la pendiente juegan papeles fundamentales en la distribución de los organismos bentónicos, en particular los corales y las esponjas. ¿Por qué? Porque cuando hay una rugosidad mucho mayor, hay mucho más espacio tridimensional para que estos organismos, digamos, se asienten y puedan tener sus procesos, digamos, reproductivos y pueda haber una mayor cobertura. Lo mismo pasa con la pendiente. Esta, por ejemplo, es la imagen resultante de la pendiente. Cabe la pena resaltar que toda esta información se hace con procesamiento de imagen, con unos softwares especializados que tienen componentes de aprendizaje de máquina, o sea, de machine learning, teniendo así un componente importante de todo lo que está relacionado con la cuarta revolución industrial.
Finalmente, lo que producimos es un mapa, ¿cierto? De esas características. Este es el modelo batimétrico amplio, es decir, los rasgos geomorfológicos más amplios. Luego, unos más finos que nos hacen ver internamente, ¿cierto?, qué pasa en esas estructuras, para finalmente derivar un mapa de la zonificación del arrecife. Entonces, a la derecha ya vemos una caracterización de cómo está estructurado, digamos, ese bajo que se llama octubre rojo. Entonces, en morado, en esta parte moradita, tenemos la cresta, las partes de la cresta arrecifal del arrecife, ¿sí? La parte, digamos, de esta parte, digamos, más rosadito, ¿sí? Es una parte, digamos, que nos muestra una pendiente un poco más somera, y así sucesivamente. La parte, digamos, azul clara es el back reef, que sería el arrecife anterior, que están generalmente rodeando a la cresta arrecifal. ¿Qué hacemos después? Entonces, una vez tenemos esa información, ¿cierto? Nosotros mandamos los ROEs para hacer la compilación de los datos o el ground truthing, que es la verificación en campo. Es decir, para poder entender cómo se encuentra la biodiversidad de ese fondo en relación con la información morfológica y sedimentaria del espacio. Entonces, aquí yo les estoy mostrando básicamente la misma zona, pero ya, digamos, con las imágenes soportadas por el ROE. Entonces, aquí tenemos octubre rojo, en qué latitud y longitud se encuentra la imagen que capturó, ¿cierto? El ROV, en qué momento lo hizo, y aquí abajo a la izquierda, en la imagen central, podemos ver que ese punto que yo escogí para mostrarles está a 44.8 metros en la longitud tal, coordenadas X, Y, Z con la profundidad, y que pertenece a una, digamos, zonificación de la parte bentónica que contribuye a una zona que nosotros llamamos corales mixtos. Entonces, una vez nosotros tenemos esta información, podemos modelar a través de modelos de distribución de especies cómo a partir de la derivación de estos datos anteriores, ¿sí? Nosotros, digamos, cogemos todas estas capas o layers con la verificación del campo, porque efectivamente ustedes deben saber que el trabajo en campo, el buque, todo digamos, la movilización, el stand-by quiere decir el tiempo en el que no podemos operar porque hay demasiada, digamos, corriente o tenemos un oleaje muy fuerte, ¿sí? Entonces, hay momentos en donde no se puede operar, pero todo eso cuesta mucho dinero. Entonces, no podemos hacer una verificación a toda la zona. Entonces, ¿qué hacemos? Cada una de esas clases que yo les mostré, desde la forma, digamos, de la caracterización de la zonificación del arrecife, lo que hacemos es a cada uno de estos colorcitos, ¿cierto? Mandamos al ROV a tomarle imagen a varios de esos puntos, digamos, verdes, a los naranjas, para saber cuál es la relación de ese tipo de fondo con la presencia o ausencia de ciertas especies de importancia ecológica. Entonces, cuando hacemos esa correlación, nosotros podemos hacer una modelación a más gran escala y poder identificar cuáles son las coberturas asociadas a ese, digamos, espacio en particular. Luego, ¿qué hacemos? Digamos, o al unísono, mientras hacemos las campañas, digamos, con el ROE, se instalan estos equipos, ¿sí? Que este es un CTD común, ¿sí? Y este es una ADSP que básicamente lo que colecta es la velocidad, de la magnitud de la velocidad y la magnitud, digamos, y la dirección de la velocidad también. También vemos, ¿cierto?, cómo colectamos la información referente a la salinidad y a la temperatura y al oxígeno. Entonces, aquí nuevamente en este mapa, que es el mapa de la batimetría, entonces nosotros escogemos unos puntos claves donde, digamos, instalar esa instrumentación que se deja más o menos entre unas 36 y 48 horas, depende pues del tiempo, de la información que querramos proporcionar para luego integrarla con la modelación de la parte más geomorfológica y
de la parte, digamos, asociada a esa presencia o ausencia de especies. Entonces aquí ya entramos a una parte de todo lo que significa la modelación hidrodinámica. Entonces, si ustedes ven, esta parte de acá arriba es octubre rojo, que es el ejercicio donde estamos aquí, ¿cierto? Espacialmente hablando, pero hicimos también un muestreo en uno que se llama el Bajo Paula, en otro se llama Montañitras, otro se llama Imelda, ¿sí? Y entonces hicimos una configuración desde la oceanografía y a través también de modelación con modelos que se llaman ROMS, con modelos que se llaman ICTIOPAD, tratamos de entender cómo es la dinámica oceanográfica y cuál es el papel en particular de esos bajos o esas pequeñas montañas submarinas sobre esa dinámica. Entonces aquí en los recuadros interiormente podemos ver, ¿cierto?, cómo se ven los vórtices y las velocidades de esas corrientes, la direccionalidad de la corriente cuando se encuentra, ¿cierto?, con esos, digamos, barreras geográficas que en este caso son esos bajos. En estos resultados, esto es algo que tenemos sometido actualmente, hemos encontrado efectivamente, digamos, la zona del mesofótico, es decir, donde cambia la intensidad de la luz de la zona fótica a la zona mesofótica, los arrecifes mesofóticos tienen una configuración y una presencia de especies distinta. Los resultados integrados de ambos, de todos estos datos que les estoy mostrando, nos muestran que el mesofótico, es decir, que el cambio en la composición de especies, se da precisamente a los 30 metros de profundidad, donde también hay un cambio en la dirección en las corrientes y eso se tiene, pues se relaciona mucho, digamos, con todas las dinámicas ecológicas del arrecife. Aquí les muestro también cómo hacemos esa caracterización de los usuarios del espacio. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, nuevamente otra zona que es el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad y les muestro también la misma zonificación con un proceso igual al que les mostré para la zona de octubre rojo, en donde vemos dónde está el arrecife, dónde están los pendientes del arrecife, dónde está la zona mesofótica, dónde están las, digamos, las pendientes, porque la distribución de los organismos tiene mucho que ver con la incidencia, ¿cierto?, de esa geomorfología de la estructura y por ende también cómo se asocia esto a la dinámica de la corriente y por ende, ¿cierto?, a la disponibilidad de nutrientes, pero también a la disponibilidad de luz que tienen los organismos para poder desarrollarse en la zona fótica o en la zona mesofótica en este caso. Entonces, a mano derecha encontramos que, por ejemplo, en particular, el Parque Corales de Profundidad tiene muchas actividades. Entonces, en los colores, en el morado, en el azul, el verde, lo que vemos es que alrededor del parque, que mostramos acá en el centro, que es la batimetría principal, de donde se derivó el mapa del lado izquierdo, está rodeado por diferentes bloques exploratorios con posibilidad de hallazgos de gas o de hidrocarburos. En rosado vemos que el parque también está atravesado por 3 cables submarinos, uno que lo pasa por aquí por un bordecito y estos 2 cables que sí básicamente pasan por la mitad del parque. Los puntos negros lo que nos muestran son las actividades también de pesca que ocurren en ese espacio. Entonces, por lo tanto, este es un espacio, digamos, es un ejercicio ideal porque es un parque, es un área marina protegida, es el primer parque de ambientes profundos que tiene el país. Sin embargo, alrededor de ese parque, pues hay muchas presiones asociadas a diferentes actores, como les menciono. Exploración, ¿cierto?, de hidrocarburos, cables submarinos, pesca, etcétera, etcétera, que es un ejemplo ideal para realizar, ¿cierto?, un análisis, digamos, de los actores que allí confluyen. Eso nos deja a un paso, ¿cierto?, que es el comprometimiento de esos actores y la creación de capacidades. Esta imagen es para mostrarles un ejercicio que nosotros realizamos y en ese ejercicio, ¿cierto?, invitamos a esos actores en particular
las compañías de hidrocarburos, los cables, la Autoridad Nacional Ambiental de Pesca y Acuacultura, los representantes del turismo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Ministerio de Energía y de Ambiente, pues porque claramente Parques es un socio estratégico para nosotros, y también el DANE estuvo pues presente. Entonces, dentro de ese taller, nosotros explicamos la importancia de ponerse de acuerdo en el manejo en particular de corales de profundidad. Aquí está una imagen, ¿cierto?, donde nosotros estamos presentando los ejercicios, los resultados a todos estos, digamos, actores o stakeholders que estuvieron invitados, y digamos, el taller lo realizamos a bordo del buque, donde básicamente les mostramos esta metodología que les estoy compartiendo, cómo se realizó el ejercicio y cuál es la importancia, ¿cierto?, de tener una toma de decisiones en donde cada uno tenga un reconocimiento de lo que se está haciendo, ¿sí? Cuál es la importancia de conservación y cuáles serían las mejores medidas para poder tener un uso sostenible de ese territorio. Bueno, ahorita la idea es pasar, digamos, a otro ejercicio. Entonces, este otro ejercicio vamos a utilizar también percepción remota, pero en este caso con otro tipo de instrumentación. Entonces, este ejercicio en particular es un caso de estudio en la Reserva de la Biosfera Seaflower, y para este, digamos, proyecto estamos trabajando con el IGAC, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con DIMAR y con el sello H. En la imagen, entonces, vemos un satélite que se llama WorldView. Ese satélite tiene una precisión de 3 metros el píxel. Esta es la imagen, digamos, de un pedazo de Providencia, como vemos, cómo se puede ver, digamos, el fondo, y a mano derecha, cómo hacemos el procesamiento de la información para obtener finalmente un resultado similar al que podemos utilizar en la parte profunda y tener, digamos, unos datos que puedan ser finalmente compilados, donde podamos tener una observación desde las zonas más profundas hasta las zonas más someras. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso, realizamos pruebas y medidas de campo para analizar y procesar datos de satélite y de LIDAR batimétrico. ¿Cuál es el LIDAR batimétrico? Entonces, ese es otro tipo de sensor. Aquí, por ejemplo, al principio les voy a mostrar los datos de cómo procesamos ambas información, es decir, la información que se procesó con satélite y la información que se procesó con el LIDAR batimétrico. El LIDAR batimétrico es otro sensor, pero el sensor va, digamos, instalado en una avioneta. Entonces, esa avioneta, igual como lo hace la batimetría multi-as, lo que hace es hacer vuelos, ¿cierto?, sobre, digamos, el territorio a muestrear, con un overlap que nos permita, ¿cierto?, tener una cobertura del 100% del espacio muestreal. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tenemos que medir la atenuación de la luz en la columna de agua. Entonces, usamos unos instrumentos. Esto es pues como... Antes se utilizaba, digamos, algo que se llama el disco Secchi, pero ahora utilizamos, digamos, unos instrumentos un poco más modernos con un espectroradiómetro que se puede, digamos, hundir. Entonces, lo que hacemos es poder detectar, hacer un análisis espectral para que podamos detectar hasta qué profundidad tenemos luz, ¿sí? Porque los sensores tienen bandas de ancho, ¿cierto? Tienen rangos espectrales donde efectivamente algunas de esas bandas van perdiendo, digamos, penetración debido a la penetración, porque perdemos penetración en la luz. Entonces, esto lo medimos con esta instrumentación y con estos datos radiométricos para poder detectar ese análisis espectral y conocer cuál es el análisis espectral en términos de la presencia de corales, de arena, de esponjas, etc. Entonces, aquí les voy a mostrar cuál es la generación de esa caracterización, de esa cartografía temática, al igual que se los mostré en la zona profunda, pero para la zona somera.
Entonces es lo mismo, tenemos la imagen con un procesamiento, a esa imagen se le hace una cantidad de análisis radiométricos, espectros radiométricos, se remueve, digamos, la nubosidad, se remueve la columna de agua, ¿sí? Para finalmente obtener también un mapa, ¿cierto? De esa zonación geomorfológica, pero ya de la zona más somera. Entonces, ¿por qué es importante tener ambos datos? Porque con los satélites y con el LIDAR no podemos hacer muestreos más allá de los 30, máximo 40 metros, donde la transparencia del agua es muy buena, como en el caso, por ejemplo, de Seaflower. Pero más allá de los 35, 40 metros ya, ¿cierto? La señal se va perdiendo. Entonces, a partir de esa profundidad ya utilizamos los sistemas acústicos, ¿cierto? Con la batimetría multihaz, que fue lo que les mostré al principio. ¿Y cuál es también la ventaja? Que podemos unir ambos datos para tener un resultado, digamos, final desde la parte somera a la profunda. En el caso, por ejemplo, de la parte profunda, si fuéramos a utilizar, digamos, esas ecosondas, esas batimetrías multihaz, pues hacer el muestreo en estas zonas, ¿cierto? Donde está la laguna recifal, donde está la barrera, sería muy complejo poder, o sea, es decir, tendríamos que desplegar las ecosondas en lanchas muy pequeñas y el esfuerzo muestreal y económico es muy amplio. Entonces, por eso se buscan unas herramientas para analizar los espacios someros y otras herramientas para analizar los espacios profundos. Esta en particular es la información que nos presta, digamos, la información del LIDAR batimétrico. Entonces, acá a la izquierda, yo les muestro la imagen con la que procesamos, digamos, esta es una imagen satelital, ¿sí? Donde tenemos una línea de cresta, el arrecife anterior, el arrecife posterior, donde está la ruptura, ¿cierto? De toda esa parte, digamos, arrecifal, ¿sí? Pero si nosotros miramos la imagen del centro, miren la resolución que tiene el LIDAR. Entonces, claro, ya cuando nosotros queremos entrar a mirar más en detalle, el LIDAR batimétrico es mucho más potente en términos de resolución. Aquí podemos, en esta imagen, podemos ver cosas con una resolución de 3 metros de píxel, ¿sí? El píxel es, hágase de cuenta, como la cámara del teléfono. ¿Qué tantos píxeles tiene tu cámara del teléfono? Pues igual funciona para este tipo, digamos, de instrumentación. Entonces, en la del medio, si pueden ver, miren cómo se ve la barrera, es decir, toda esta parte amarilla es la barrera, todo esto son complejos, digamos, de la geoforma, y aquí les muestro un vuelo del 3D, ¿sí? De Providencia, que es este paso que estamos mostrando acá. Miren la resolución con la que se ve, digamos, todos los corales, todo esto son corales, toda esta es la parte de la barrera. O sea, esta información ya tan a detalle es compleja poderla observar con una imagen de satélite. Entonces, lo que hacemos es hacer también una combinación entre el LIDAR batimétrico y la parte satelital. Posteriormente les voy a mostrar el ejercicio que también se está haciendo con drones y estamos escribiendo un artículo en donde estamos comparando los 3 métodos, ¿sí? En términos de eficiencia, en términos de esfuerzo de muestreo, en términos económicos, porque ya se pueden imaginar qué vale hacer un vuelo en avioneta para tener información de LIDAR, cuánto vale comprar una imagen de satélite, aunque ya tenemos unas bases de datos muy robustas, por ejemplo, como Sentinel, que son imágenes de satélite que son abiertas, son open source y uno las puede descargar, pero también, ¿cierto? En términos del monitoreo, ¿qué nos presentan los drones? Entonces, ahorita les voy a mostrar, eso es un análisis que estamos haciendo ahorita, el costo-beneficio de cada uno de estos, digamos, procesos digamos, tecnológicos para la evaluación y monitoreo de los arrecifes coralinos en el país. Listo. Entonces, ahora este es el proyecto precisamente de los drones. Este es otro proyecto también financiado por el Royal Academy of Engineering y lo que estamos haciendo es
evaluando, ¿cierto?, el uso y la aplicación de drones para el monitoreo, para el manejo, pero también para el comprometimiento de esos actores. En la imagen central vemos un taller que realizamos con diferentes colegios en Providencia, hicimos un taller, les mostramos qué es un dron, cómo funciona, para qué sirve, hicimos unos vuelos con ellos, recolectamos la información y, digamos, procesamos la información para que ellos puedan entender de una manera más visual su territorio. Para este proyecto trabajamos también con la Universidad de Newcastle, con Parques Nacionales Condimar y colaboramos en particular con una empresa que se llama Geomares, que es una, digamos, una empresa dedicada al survey de ambientes marinos para evaluaciones ambientales de cables submarinos, de, digamos, de diferentes actores y, digamos, sectores económicos que hacen uso del espacio marino en el país. Aquí entonces les muestro los resultados. Entonces, los resultados iniciales, acuérdense de la batimetría, ¿cierto? Aquí tenemos una combinación. Utilizamos 3 tipos de drones, un Falcon, un Mavic Pro, un Mavic 3, y hicimos un vuelo, ¿sí?, sobre esto es Cayo Cangrejo, y tomamos alrededor de 559 imágenes para un, qué pena aquí por el typo, porque esto estaba en inglés y creo que, bueno, no se corrigió. Hicimos alrededor de un muestreo de 30.000 metros cuadrados. Entonces, en este ejemplo, aquí ven la imagen, sí, que se toma con el dron. Tenemos la composición, ¿cierto?, del arrecife que luego vamos a procesar de la misma manera como procesamos los datos acústicos y los datos ópticos satelitales, y vemos también la batimetría, pero también vemos el modelo digital del terreno, ¿cierto?, que es, digamos, en este caso, Cayo Cangrejo. Luego, ¿cómo hacemos el ground truthing? Entonces, aquí en vez de enviar los ROVs como la zona es somera, miren la resolución, ¿sí?, de los vuelos con la imagen. Este es un mosaico creado con varias imágenes, ¿cierto?, tomadas por el dron, perdón, por el dron. Entonces aquí hacemos un zoom de, aquí estoy yo, ¿cierto? Por aquí no se me ve, pero yo aquí estoy conectada con un aparatico que se llama USBL. El USBL es un sensor acústico que puede estar conectado al buzo o al ROV. Ese sensor manda una señal acústica al barco, a la lancha, al buque, ¿cierto? Y nos indica geográficamente en dónde está la persona o el equipo que está tomando la imagen para posteriormente georreferenciar. Entonces aquí yo les muestro un ejercicio que estamos haciendo para empoderar la comunidad. Este ejercicio en particular lo que busca es que estamos construyendo un juego de realidad aumentada que Parques pueda utilizar en el momento en que lleguen visitantes al territorio para que le muestren, ¿cierto?, a la gente qué es lo que va a ver, cuáles son las áreas prioritarias de conservación, cómo tengan instrumentos más modernos y tecnológicos para poder mostrar el territorio. Entonces, este es el resultado de uno de los ejercicios que se hizo con los drones y, como les conté, con la comunidad que están aquí, pues a la izquierda. Entonces, miren la resolución tan chévere como que uno puede captar con este tipo de instrumentación. Listo. Entonces, aparte de eso, tuvimos otro proyecto en colaboración con la Universidad Nacional que se llamó, lo que queríamos era hacer, mirar la conectividad hidrodinámica entre los cayos, los bancos, las islas y los atolones que conforman la reserva de la biosfera y su potencial impacto en la conectividad biológica. Esto al igual también lo hicimos con información satelital de aviso, con corrientes y la comparación de las corrientes modeladas con ROMS, que fue el mismo ejercicio que les mostré en Barú. Aquí vemos, por ejemplo, la simulación de cómo es esa velocidad, digamos, y la direccionalidad de las corrientes, y en particular lo que buscábamos era caracterizar la conectividad hidrodinámica y el potencial de la efectividad de la reserva en términos de conectividad,
si la reserva efectivamente está ayudando a que la conectividad se dé a cabo dentro y por fuera de la reserva, identificar la existencia de patrones de conectividad asociadas a escalas interanuales como el ENSO, determinar las condiciones dinámicas de meso y subescala que favorecen o desfavorecen esa conectividad y conocer las principales fuentes y sumideros de larvas en la reserva de la biosfera. Para este ejercicio trabajamos efectivamente con Acropora palmata, que es una especie importante en la construcción arrecifal, y los modelos hidrodinámicos. Entonces aquí la parte negra son las partículas con las que simulamos, ¿cierto? Digamos, la distribución de las larvas en los momentos, digamos, de desove coralino. ¿Qué encontramos? Este es un artículo que precisamente salió publicado ayer en Frontiers in Marine Science y es open source, entonces para el que esté interesado puede entrar a la revista o escribirme si quiere ver un poco más allá del artículo y leerlo, porque pues es abierto. Entonces, ¿qué encontramos en esta modelación? Que el forzador más importante es la posición latitudinal en la que la corriente del Caribe se bifurca, como lo vemos acá, ¿sí? Aquí está el Nicaragua, acá está todo digamos, Seaflower. La presencia de la bifurcación también del giro Colombia-Panamá es importante en esa, digamos, que influencia particularmente los arrecifes del sur. Acá en este mapa vemos cómo está el área marina protegida. El área marina protegida es la parte que está en verde, mientras que el área de puntilla roja, ¿sí? Es la área de régimen común, es decir, a cierta parte de esto lo compartimos con Nicaragua y con Jamaica. ¿Qué encontramos nosotros? Que en particular hay unos vórtices, ¿cierto? Que son como unas pequeñas como remolinos, digámoslo así, que se forman a nivel mesoescala que permiten esa conexión en dirección norte-sur y que las fuentes más recurrentes para el sistema en términos de conectividad son Bajo Nuevo, Bajo Alicia y Serranilla. ¿Eso qué quiere decir? Que esta zona no fue considerada dentro del diseño del área marina protegida. Y en términos de ser, digamos, los productores mayores de las larvas de coral, el 55% se encuentra en esta zona que no está protegida dentro del área de protección del área marina protegida de Seaflower. Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, pensar que sería interesante ver una reestructuración o una ampliación del área marina protegida, pero más allá de eso, ¿cierto?, tratar de hacer un ejercicio de networks de área marina protegida pues con Nicaragua seguramente es más difícil, ya todos ustedes saben, pues digamos, las complejidades en términos territoriales que tenemos con Nicaragua, pero pues con Jamaica, digamos que hay un buen relacionamiento y sería importante tener una protección, ¿cierto?, más allá de la jurisdicción del área, digamos, en Colombia, porque efectivamente la mayor cantidad de larvas, ¿cierto?, de fuentes se está dando en esa área de régimen común. Las fuentes menos recurrentes para el sistema fueron Alburquerque, San Andrés y Bolívar. Los sumideros más recurrentes para el sistema fueron Serranilla, Providencia, Quitasueño y Serrana, con 52%, y los sumideros menos recurrentes para el sistema fueron Bajo Nuevo y Roncador. Bueno, ahorita también estamos participando en una red internacional que se llama COCA, es el Coastal Observatory of Climate CO2 and Acidification in the Atlanto Pacific. La idea de este network es trabajar para medir, digamos, de una manera estandarizada. Estamos tratando de estandarizar las mediciones en alrededor, ¿sí?, digamos, del Atlántico con unas boyas estandarizadas. En el Pacífico se está también pensando instalar una en Malpelo, y para esto estamos trabajando en particular con la Universidad de la Sorbona, con el laboratorio LeOcean, la Universidad Nacional, DIMAR, CIOH y la Universidad Javeriana. Este es un proyecto que empezamos recientemente, que está financiado por el Global Challenger Research Fund y en el que estamos buscando información que nos ayude a
digamos, a tener herramientas para una toma de decisiones informada y participativa en lo referente al puerto o a lo que se está pensando en términos del puerto de Tribugá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En este proyecto tenemos la colaboración de Heriot-Watt University, que es una universidad en Edimburgo, Escocia. Nosotros lideramos acá en Colombia, trabajamos con la Universidad Nacional y con el colectivo audiovisual de Pavo Real Producciones. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre la expedición Tribugá. Nosotros participamos en la expedición y a partir, digamos, de la expedición, pues han salido muchas iniciativas. Entonces, ¿qué se está buscando en este proyecto que estamos empezando? Entonces, la idea es tener la mayor información de Tribugá como un hotspot. Ya no sé si saben, pero Mission Blue con Silvia Air declararon a Tribugá como un hotspot para la diversidad del planeta, haciendo una evaluación de la parte social, ¿cierto? De los paisajes y de la parte legal, pero también de las cadenas de valor, cuáles son los riesgos asociados a esos posibles desarrollos, a los riesgos locales y cómo esos posibles, digamos, desarrollos pueden afectar una actividad más global. Entonces, esos son como los team cores. Inicialmente estamos empezando a hacer un análisis, digamos, retrospectivo de la información que hay para poder tener una información más concreta de cuáles son los vacíos en la información. Entonces, ¿cuáles son esos próximos pasos a seguir? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, hace más o menos 2 meses también presentamos este proyecto cuya idea es monitorear los cambios naturales y antropogénicos y los impactos locales, pero también, ¿cierto?, cuáles son esas amenazas locales sobre los ecosistemas del Golfo. Este proyecto lo sometimos a Pure Ocean. Los colaboradores son nuevamente la Universidad Nacional. En este ejercicio estamos colaborando con la Universidad de Medellín y con Manchester Metropolitan University. Hace 2 semanas sometimos este proyecto con la cooperación del BEMBEF, que es como el MinCiencias alemán, en colaboración con MinCiencias, con Geomar, que es un centro de excelencia. Helmholtz es básicamente el centro tecnológico de ciencias marinas en Alemania, con la Universidad de Kiel. En este ejercicio participan el Servicio Geológico Colombiano, Parques Nacionales Naturales, Ecopetrol y Geomares, lidera la Universidad Pontificia Bolivariana, y la idea es construir una red colombo-alemana para caracterizar los ambientes marinos hacia un uso y gestión sostenibles. En este ejercicio lo que estamos buscando es efectivamente tener capacidad para hacer muestreos más allá de los 500 metros, que es lo que podemos hacer hasta ahora con los equipos que tenemos en el país. También sometimos recientemente un proyecto que se llama Hacia una gestión ambiental de los residuos producidos por la contingencia del coronavirus en la región de Barú. Esta idea, digamos, se está madurando con el Grupo Argos, con la Universidad de los Andes y con CEMARIN, con la Corporación de Excelencia en Ciencias del Mar, y pues la idea es tratar de hacer un proyecto que nos ayude a tener todo el manejo, digamos, de los residuos hospitalarios, que como muestra, digamos, aquí la ilustración, todo básicamente, no sé si han visto que han salido también muchos videos, que todo está llegando al mar. Entonces, aquí hay temas muy interesantes alrededor de la situación que estamos viviendo ahora. No sé si algunos de ustedes, por ejemplo, saben que partes de las pruebas moleculares que se hacen para detectar la presencia de COVID en el organismo salen de una bacteria precisamente que se encuentra en el Yellowstone. Muchas de estas bacterias están ubicadas digamos, en los seed beds, que son los ambientes profundos por excelencia, donde hay organismos extremófilos. Sí, entonces de ahí también radica mucho la importancia de conocer bien nuestro territorio, cuál es la biodiversidad que tenemos, cuál es esa distribución, digamos, básicamente que tenemos, dónde está, cuál es el estado de conservación y cuál es ese potencial también de explotación de manera sostenible. Y pues, para sorpresa de muchos, efectivamente, muchos digamos, de esos, de la posible cura, pero también muchas posibles nuevos virus pueden también salir a relucir, por ejemplo, por actividades de minería profunda, como les conté al principio. Aquí este es un videíto
que hicimos de la universidad, de más o menos qué hacemos. Bueno, entonces como conclusiones, ¿cuáles son básicamente los productos, los resultados y los impactos? En términos de productos, nosotros, digamos, nos gustaría tener o estamos aportando con una integración de datos. Esa integración de datos básicamente lo que nos está permitiendo es un análisis simultáneo, ¿sí?, de las presiones y de los factores medioambientales con los cuales evitar conflictos en el uso de los recursos, utilizar los mismos indicadores para medir el progreso de los ecosistemas y así poder evaluar el alcance de los ODS. Proporcionar datos flexibles, ya que estos pueden ser usados para evaluar diferentes procesos del manejo ecosistémico. Como resultados, estos métodos evalúan diferentes presiones, procesos e impactos que ocurren en los ecosistemas marinos a largas escalas espaciales. Adicionalmente, estos evalúan los riesgos y las posibles compensaciones con los cuales tomar decisiones informadas y participativas del manejo y verificar si dichas decisiones están funcionando o no. Como impactos, básicamente la idea es que podamos tener una estabilidad de los recursos y promover el empleo, el crecimiento económico y efectivamente pues estas apuestas de la economía azul, el manejo de los recursos marinos que está basado en una planeación de la conservación y basado en una aproximación ecosistémica del manejo, pues que se llama comúnmente como Ecosystem Based Management, el comprometimiento de los actores y la divulgación de las actividades de conciencia ambiental y un punto de partida para ver dónde pueden hacerse las inversiones de una manera más dirigida y para el nuevo desarrollo de capacidades. Este es un resultado de lo que yo les contaba. Acá tenemos la integración, ¿cierto?, de una imagen, de un procesamiento de imagen de satélite y miren esta integración, digamos, con la parte más profunda. En la parte azul del fondo tenemos alrededor de unos 1800 metros de profundidad. Bueno, muchas gracias por la atención. Ahora sí, pues la idea es que pues, me hagan preguntas, qué dudas tienen. Listo, gracias Paula por esta interesante charla. Toda esta información rigurosamente acopiada por parte tuya y del equipo, los equipos con los que has venido trabajando, con las universidades con las que estás en contacto. La verdad es un orgullo para nosotros los colombianos ver que hay personas encargadas de llevar a cabo este tipo de investigación en nuestros océanos y en los océanos del mundo y que establecen relación directa con entidades financiadoras como las que nos han mostrado, y de parte de nuestro equipo pues te felicitamos, lo mismo que a la universidad para la que trabajas. Muy interesante todo lo que nos has mencionado. Bien, vamos a mirar entonces en los chats qué preguntas hay.
Tengo una pregunta del profesor Néstor Raúl Díaz, él es profesor de la universidad. Néstor, ¿vas a hablar o la digitaste? Es que no la veo. No, no hay problema. Buen día. Yo la pregunta si la había escrito, pero no hay problema. Doctora Zapata, mi pregunta es el grado de confiabilidad de la imagen obtenida por el ROV. ¿Hasta qué punto realmente eso es representativo y a qué profundidad máxima la has utilizado? Y la otra pregunta es la biodiversidad que encontraron, sobre todo en la parte de los corales de profundidad. O sea, ¿qué tan alta es esa biodiversidad, tan alta profundidad que has determinado? Básicamente es eso. Bueno, la precisión, digamos, de las imágenes es muy importante tener, como les expresé, usted puede tener un ROV y puede mandar el ROV y tomar imágenes, pero si no tiene un dispositivo que se llama el USBL, que es un dispositivo acústico, como les mencioné, entonces básicamente usted no sabría en dónde está, ¿cierto? Entonces la precisión básicamente está relacionada con el posicionamiento acústico del ROV con respecto a la embarcación. Entonces es bastante confiable si usted efectivamente tiene asociado este instrumento a el RV o digamos, o lo está o el, digamos, el transponder, que es el nombre técnico, lo tiene usted colocado mientras bucea. Entonces, en términos de esa precisión, la precisión es bastante buena. ¿Hasta qué profundidad? En Colombia, este ROV que fue diseñado en la universidad está diseñado para los 500 metros. En este momento estamos haciendo una planeación, pues cuando la contingencia nos deje volver al campo, volver a hacer unas pruebas, porque inicialmente solo pudimos, digamos, hacer unas pruebas hasta 200 metros. Tuvimos problemas con el buque, porque el buque se le dañó en el momento del muestreo algo que se llama el posicionamiento dinámico. ¿Qué quiere decir eso? El posicionamiento dinámico es un sensor que hace que básicamente el buque se mueva y quede, digamos, mucho más estático dependiendo de la corriente y de las olas, ¿cierto? Entonces, si no tenemos estabilidad en la plataforma, pues corremos el riesgo de que una corriente o un oleaje fuerte, digamos, que estampille el ROV contra el buque. Entonces, pues, digamos, hasta ahora no hemos hecho sino pruebas hasta 200 metros, pero la capacidad es hasta 500. Sin embargo, hay vehículos que pueden llegar hasta los 11.000 metros de profundidad, como los que, digamos, desarrolla Woods Hole, pues ya estamos hablando de una tecnología y unas inversiones mucho más amplias, pero pues básicamente mientras tenga un posicionamiento acústico, digamos, potente, los cálculos se hagan efectivamente de una manera precisa, pues la precisión es bastante alta. En términos, digamos, de la parte de corales de profundidad, pues lo que se ha visto hasta ahora es que hay, digamos, una buena cobertura en términos de los primeros 200 metros, en términos, digamos, de hasta dónde va el mesofótico. Más allá de eso, pues Invemar ha hecho unas aproximaciones de unas observaciones también que se hicieron, si no estoy mal, hasta 300 metros de profundidad, pero en términos concretos, hasta ahora no conocemos ni la extensión ni el estado de conservación de esas áreas. ¿Por qué? Porque esas exploraciones, digamos, se hicieron básicamente con un ROV que fue y tomó unas imágenes, pero digamos, en términos de la extensión todavía eso es muy desconocido. Eso para responder como a tu segunda pregunta. Gracias. Yo tengo una pregunta, Paula. Cuéntanos hasta qué punto la coyuntura de la pandemia y del virus ha afectado el desarrollo de tus investigaciones y las investigaciones del equipo en las aguas colombianas. Pues claro, ahorita en este momento estamos frenados.
básicamente no podemos hacer nada, digamos, en este momento no se puede ir al campo, entonces el proyecto, por ejemplo, que tenemos con drones, teníamos una salida programada para mayo de este año que se tuvo que posponer, entonces tuvimos que, digamos que el ente financiador envió un comunicado diciendo que si algunos de los proyectos necesitaban una extensión, pues que lo hicieran, entonces claramente nosotros lo pedimos, pero también, digamos que la pandemia nos ha dejado también otras oportunidades para ir haciendo otras cosas, como por ejemplo el proyecto que les mostré de Tribugá. Ese proyecto salió a raíz de la pandemia. Hay varios, digamos, fondos en este momento interesantes que pueden ser útiles y entonces estamos aprovechando, digamos, también esas otras miradas desde la contingencia actual que estamos viendo. Ejemplo de eso es lo que estamos haciendo con la Fundación Argos en cuanto a cómo hacer, por ejemplo, el manejo de los recursos hospitalarios y que digamos, todos esos materiales están llegando al mar. También estamos viendo cómo manejar todo el tema de las desinfecciones masivas. No sé si ustedes han visto que en muchas ciudades están haciendo unas desinfecciones masivas de las ciudades con cloro y finalmente todo eso, el mar empieza en Bogotá, el mar empieza en Medellín, ¿cierto? Porque finalmente todas esas, digamos, todas esas aguas van a dar al mar. Entonces, aunque ha habido, digamos, stops, ¿cierto? En otros proyectos, pues también estamos tomando la oportunidad de hacer otro tipo de investigaciones asociadas precisamente a la contingencia. Tienes el micrófono apagado, Omar. Gracias. Tú que has estado en el campo directamente en contacto con todos estos ecosistemas, cuéntanos qué es lo que más genera consecuencias adversas para la salubridad de estos ecosistemas. Es decir, ¿qué de nuestro desempeño como citadinos, tú lo acabas de mencionar, el mar comienza en Bogotá, en nuestras ciudades, qué es lo que más afectaciones genera en nuestros océanos? Bueno, yo creo que una de las cosas donde nosotros estamos mucho, digamos, tenemos una relación muy directa es todo el tema de los plásticos. Sí, o sea, vemos que tenemos, cada vez el mar tiene más presencia de plásticos y no solo de plásticos, sino de microplásticos, que finalmente esos microplásticos terminan en los peces y en los moluscos que nosotros nos comemos. O sea, nosotros estamos ingestando finalmente esos microplásticos terminan en nosotros. Esa es una de las partes, digamos, más complejas. El tema, por ejemplo, de la deforestación es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hacemos todos esos procesos de deforestación en las cuencas, finalmente esos procesos de deforestación generan una erosión muy alta y finalmente esa erosión causa sedimentación y esa sedimentación va luego al mar y luego esa sedimentación, digamos, tiene unas implicaciones importantes en la salud de los arrecifes en particular. Esa, digamos, es otra de las maneras en las que, digamos, en el centro del país nosotros finalmente terminamos afectando, ¿cierto?, al mar. Ya en términos más globales, pues entonces también está todo el tema de la acidificación del océano, ¿cierto? Como toda esta producción, ¿cierto? De gases y la combustión fósil, ¿cierto? Porque pues el mar es la bomba reguladora principal del planeta y ya la capacidad, ¿cierto? De capturar esa cantidad de CO2 está siendo sobrepasada y por ende entonces hay, digamos, cambios en la composición físico-química del agua que finalmente producen que el agua se vuelva más ácida y por lo tanto los organismos que digamos construyen su casa a través de carbonatos, ¿cierto? Como los corales, las conchas y demás, pues no tengan la capacidad de construir su esqueleto, ¿cierto? Entonces, básicamente el tema de la acidificación es un tema también, digamos, que es muy relevante en estos momentos, pues, digamos, en los que está pasando el planeta. Vale. Esos serían Paula, como los principales. Muchas gracias, Paula, nuevamente por tu presentación. No sé si tengamos alguna otra pregunta. En el chat veo que no. Le agradecemos de nuevo a nuestra audiencia por haber participado en esta charla. Muchas lecciones aprendidas nos dejas. En realidad es mucho lo que tenemos que aprender y te agradecemos nuevamente, Paula, por tu presentación. Que tengas entonces un buen día y seguimos en contacto. Omar, Laura quiere preguntar algo.
¿Sí me escuchará el Hola, profe? No yo sé. te escucho, pregunta. Laura, te damos la palabra, te escuchamos. Vale, muchas gracias. Es que te iba a preguntar, muchos de los proyectos e investigaciones que nos mostraste, o creo que fue uno que tenía tenía relación en cuanto al petróleo. Mi pregunta es, ese proyecto es financiado por Ecopetrol, pero ellos lo hacen con el fin de poder a un largo plazo, como te digo yo, como explotar esos recursos naturales. No, digamos, el proyecto que fue financiado por Ecopetrol inicialmente es el programa de robótica submarina, ¿cierto? Que es de donde nace, digamos, todas estas ideas posteriores a mi llegada al grupo. El proyecto de planificación espacial, que es el que es financiado por el gobierno británico, en el que Ecopetrol es socio, pues Ecopetrol básicamente está comprometido, ¿cierto? A pesar, digamos, de que sabemos que la explotación de hidrocarburos es un tema complejo en términos ambientales, pues va a suceder. Y si nosotros miramos los bloques exploratorios tanto en el Pacífico como en el Caribe, pues estamos básicamente todo está distribuido ya en bloques exploratorios. Entonces lo que quiere Ecopetrol es hacer unas buenas prácticas de esa exploración, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta otras aproximaciones que se han hecho en particular, por ejemplo, en el Mar del Norte, la idea es tener esas buenas lecciones aprendidas de otros países que ya están incluso en un punto de decomisar las plataformas. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros estamos empezando a explorar qué hay para ver qué posibilidad de explotación hay de esos recursos e instalar plataformas, mientras que en el Mar del Norte están desinstalando las plataformas porque ya, digamos, el reservorio cumplió su fin y ya no hay más producción. Entonces, lo que se trata es tratar de efectivamente apoyar de manera más responsable las actividades, digamos, económicas para poder evitar, por ejemplo, que ocurra un desastre como el Horizon, el Spill Horizon, no sé si saben, se acuerdan en México, este desastre que hubo, que hoy incluso todavía hay, digamos, afectaciones. Lo ideal en realidad sería pues que tuviéramos, que el gobierno impulsara otras alternativas energéticas mucho más limpias, ¿cierto? En eso nosotros también venimos trabajando bastante en colaboración con la Universidad Nacional, viendo otras alternativas, por ejemplo, como el potencial, digamos, de las olas para producir energía, otro tipo de aproximaciones que pueden ser más limpias e interesantes, pero sin embargo, pues la industria del petróleo sigue adelante y pues mientras esto ocurra hay que buscar la mejor manera pues de hacerlo dentro de todo de una manera responsable y con unas prácticas, digamos, bien hechas. Bien. Vale, muchas gracias. Te tengo una última pregunta. El tipo de los resultados, uno los puede encontrar en alguna página específica, todo lo que investigan, los proyectos, eso lo podemos encontrar por internet. Pues por internet, pues a ver, ahí digamos el proyecto de corales de profundidad, en este momento estamos terminando de hacer los análisis y produciendo, digamos, el material para ser publicado. Los ejercicios de hidrodinámica de todo lo que les mostré, digamos, de las larvas de coral, salió publicado ayer en Frontiers in Marine Science y está abierto para el acceso. Del ejercicio de los drones también publicamos algo ya en la revista de ASME, que es una revista especial para desarrollo tecnológico, entonces también está publicado. Entonces sí, la mayoría, digamos, de las cosas que hemos ido sacando están en publicaciones científicas que se pueden leer y pues las otras todavía no están, digamos, publicadas, entonces por eso no, pues no hay, digamos, registro todavía de ellas porque estamos en proceso de publicación. Bueno, vale, muchísimas gracias. Nada, de nada. Vale, Laura, muchas gracias por tu participación. Doctora Paula, muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Yadir Cardona, es un estudiante nuestro. ¿Podría hacer mención más explícitamente a algún proceso en donde el plástico de las ciudades termina en los mares? Las bolsas que nosotros compramos, nada más que las bolsas, por ejemplo, hoy
todas las mascarillas, los guantes, todo esto que estamos utilizando hoy en particular, todos esos residuos van al mar. Si no tienen un manejo adecuado de esos residuos, ¿cierto? Además que son residuos hospitalarios, todos esos hoy en día van al mar. Si no tienen un manejo adecuado y un proceso, pues digamos, de reciclaje y del manejo de esos residuos bien hecho. Listo, doctora Paula. De nuevo, muchas gracias por su participación. Esperamos... Vale, Omar, muchas gracias por la invitación. Espero que a los estudiantes les haya gustado, que se animen, que el mar es toda una frontera exploratoria por descubrir, hay muchas cosas por hacer y pues en Colombia en realidad apenas esto comienza. Vale, Doctora Paula, doctor Omar, muchísimas gracias por su participación en este webinar. Creo que ha sido una experiencia bastante productiva y pues es una temática que finalmente nos atañe a todos porque tenemos que finalmente cuidar la naturaleza y cuidar nuestro ecosistema. Entonces, pues esperamos poder contar con la participación de ustedes en próximas sesiones y a la Oficina de Direccionamiento Estratégico no les queda más que agradecer esta participación y esta invitación que ustedes han decidido aceptar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, gracias. Gracias a Chao a todos. todos. Hasta luego. Gracias, muchachos, Gracias, por su chao. participación. Hasta luego, gracias. Chao.